La tregua de Navidad, la vez que pudo haber terminado la Primera Guerra Mundial en 1914. Uno de los acontecimientos más enternecedores de la historia que nos dejan pensando, que nos permiten reflexionar, ¿realmente vale la pena una guerra iniciada por otros? ¿Qué interés tiene el soldado de a pie de matar a alguien que como él solamente cumple órdenes? ¿Hay alguna manera moral de dictaminar la razón de estas acciones? Naturalmente que, cuando somos agredidos, tenemos el derecho natural, más que moral y civil, de defendernos, puesto que una agresión contra nosotros, sobre todo una que pone en peligro nuestra vida, responde a la más elemental ley de supervivencia, en donde nuestra defensa incluso puede justificar la muerte del atacante. La legítima defensa por ello es uno de los derechos naturales que se contemplan en los derechos civiles, y si una persona es capaz de comprobar que tal acto fue en legítima defensa, entonces ningún cargo o pena se le impondrá. De hecho, existen diversos autores que defienden el uso de la violencia contra aquellos que la ejercen. Y en una sociedad o comunidad establecida, aquella persona que reaccione con violencia y que le impone sobre los demás es considerado un criminal y un proscrito que debe de ser erradicado. Pues el ataque a un miembro de la sociedad es un ataque a la sociedad misma, y por ende la sociedad debe de responder, pues se basa en la premisa de que si aquella persona le robó a un miembro de la sociedad, fácilmente podría robarle a otro, o si una persona asesina a otra, bien puede repetir el mismo crimen con alguien más, haciéndolo peligroso, y por ende atentando contra la paz, la integridad, la tranquilidad y la armonía social. Por lo que en la antigua Roma, por ejemplo, una persona que se declaraba como enemiga del Estado romano, era el deber y la obligación de los ciudadanos, así es, de los ciudadanos, el capturarlo o matarlo si es que lo llegaban a encontrar. Es decir, no solamente la policía o el ejército, sino que cualquier ciudadano de Roma tendría la facultad de castigar al infractor. Igualmente, en algunos países la cooperación de la ciudadanía era y es crucial en la captura o en la erradicación de algún delincuente, existiendo incluso pagos por brindar información o por capturar a algún criminal, que los conocidos como cazarrecompensas solían buscar y entregar a las autoridades. Como vemos, la hostilidad hacia quien ha sido hostil es un acto necesario para preservar la paz y el orden en cualquier sociedad, no solo en nuestro beneficio, sino en beneficio de la comunidad. El problema es cuando la ciudadanía es la que debe de defenderse por la inexistencia o la ineficiencia de los sistemas judiciales o legislativos, en donde no existe interés por los gobiernos y sus instituciones en juzgar y castigar a los infractores de la ley, o inclusive no existiendo leyes con las cuales ordenar las actividades que perjudican a la sociedad. Hay razones, por ejemplo, del por qué no se debe de dejar la justicia en manos de los civiles o en manos de la comunidad, y es que, sin un juicio justo, sin una pena contenida, la comunidad suele sobrereaccionar. La comunidad puede cometer una injusticia y castigar a quien en realidad no lo merece, o castigar de más a alguien cuyo delito no es tan grave, o no hacer las distinciones que la ley haría al respecto. Por ello es que se requiere de leyes, de un sistema legislativo y judicial que desempeñe su labor y que lleve a los infractores de la ley a prisión, o que se le castigue de acuerdo a lo que establezcan las leyes, basándose en la gravedad de su crimen. Solo así se pueden impedir abusos e injusticias. Como se suele decir, la ley del talión, ojo por ojo, dejará a todo mundo tuerto o muerto. Diversos filósofos, entre ellos John Locke, Thomas Hobbes y Rousseau, han hablado del contrato social, en donde por el bien de la humanidad se acepta la instauración de un gobierno y de un gobernante, de un sistema jurídico y legal que satisfaga las necesidades de justicia para la población, ya que en el estado de naturaleza y en la inexistencia de un sistema que nos ayude a castigar a los infractores, a los criminales o a los delincuentes, la guerra de todos contra todos impediría el progreso de la humanidad y la tranquilidad y la paz que solo se pueden obtener dentro de un estado civil. Esta reflexión e introducción al video es necesaria para responder las preguntas iniciales. Si castigar a los infractores, castigar a aquel que nos ha dañado tanto nuestros bienes como nuestra persona, es lo más natural, y es inclusive considerado un derecho, es lo justo, pero castigar, dañar, destruir a quien no nos ha hecho daño, eso solamente se le puede llamar injusticia, y aquellos que buscan que lo hagamos son los verdaderos criminales. Una familia envió a morir a millones e hizo que el mundo entrase en guerra. ¿Por qué una familia? Porque por si no lo sabían, el Kaiser Guillermo II, el rey de Inglaterra Jorge V y el zar de Rusia Nicolás II tenían algo en común, que todos ellos eran primos, nietos todos ellos de la reina Victoria de Inglaterra. Sí,
Efectivamente, así funcionan las casas reales y las relaciones entre la nobleza. Se podría decir que en gran parte de los inmensos sufrimientos del mundo son ocasionados por disputas familiares entre la nobleza europea. La Primera Guerra Mundial no sería la excepción, fuera de los argumentos que se pudieran esgrimir para darle legitimidad a un conflicto armado. La verdad es que había una enorme ansia de guerra, desde lo que se conocía como la paz armada. Los países comenzaban a armarse con el nuevo armamento disponible entre la mezcla de la industria con las armas. No estaban recopilando armamento por nada. La guerra se venía a venir desde inicios del siglo XX. Una nueva lucha hegemónica se llevaría a cabo por los intereses imperialistas, como siempre habría ocurrido. Y al parecer como siempre ocurrirá. Como sabemos, lo que inició con todo el conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría por un miembro de un grupo anarquista llamado Gavrilo Princip. En realidad había varios integrantes de este grupo llamado la Mano Negra, quienes repudiaban la injerencia que tenía Austria-Hungría en la región con Serbia y Bosnia. Los primeros intentos de atentar contra la vida del archiduque fracasaron, pero la suerte ayudó a Princip, quien ya se había convencido de que el atentado había fallado. En el lugar en el que se encontraba desayunando, el carro que llevaba al archiduque y a su esposa se detuvo, casi justo frente a él. En ese momento tomó el arma que llevaba consigo y disparó en contra de ambos, matando al archiduque y a su esposa. Este atentado provocó la guerra de Austria contra Serbia. De inmediato Inglaterra protestaría, amenazando en ingresar a la guerra contra Austria. Poco antes de estos acontecimientos se había firmado los tratados de la Entente, en donde Francia, Reino Unido y Rusia habían declarado una alianza militar defensiva. Las alianzas se formaron. Austria-Hungría sería apoyada por el Imperio Alemán y en un principio por Italia. Sin embargo, esta última se uniría después a la Entente, o a la conocida también como Alianza en contra de los austrohúngaros, pues querían regiones que Austria-Hungría no quería ceder, y que estas regiones habían sido tradicionalmente italianas. De manera que al final los bandos quedarían de la siguiente manera. El Imperio Británico, Francia, Rusia e Italia formaban parte de la alianza, mientras que Austria-Hungría, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano formarían el bando de las potencias centrales. Aquel que ganara la guerra podía preservar o lograr la hegemonía del poder en Europa y en Asia. Naturalmente que, para convencer a los soldados de luchar en contra de los enemigos, debían decirles peste sobre ellos, de tratarlos como si fueran el demonio y de dar discursos patrióticos, nacionalistas y de justicia a sus respectivos soldados. Argumentos que en realidad no existían. Enviar a la muerte a ciudadanos y soldados de una nación por una agresión que no se cometió ni contra tus ciudadanos ni contra tus soldados, así como también ni siquiera en contra de algún bien nacional, es simplemente una barbaridad. De allí que el no intervencionismo y el respeto al derecho ajeno representen en realidad la paz. Sin embargo, sin más remedio y con la campaña propagandista, muchos se enlistaron en el ejército, algunos de manera obligatoria, otros por su propia voluntad. La guerra resultaba atractiva para los más jóvenes, sobre todo para muchos, y como dice la frase, la guerra es encantadora para quien no la ha vivido. El discurso era que para Navidad las tropas estarían de regreso en sus hogares, como en muchas guerras se les dice a los soldados, que pronto se acabará el conflicto y que todos estarán de vuelta en poco tiempo. Quizás una cosa de meses, pero ya sabemos que eso es mentira. Las guerras se prolongan incluso por años. La Gran Guerra duraría alrededor de 4 años, de 1914 a 1918, culminando definitivamente con el Tratado de Versalles. Las treguas en el frente, aunque esporádicas, sucedían, habiendo registros de soldados que visitaban las trincheras enemigas, o las treguas que se daban para el rescate de los cuerpos de soldados caídos. Ese mismo año se registró por parte de un soldado británico la visita amistosa por parte de un sargento alemán, una mañana para ver cómo les estaba yendo. Un médico alemán registró una tregua por la noche de media hora, para recoger los cadáveres y darles el digno entierro, tiempo en el cual los soldados franceses y alemanes intercambiaron periódicos. Oficiales escribieron sobre este comportamiento tan antibélico, evidentemente no buenas cosas, sino todo lo contrario, el cómo este comportamiento afectaba la disposición para la guerra de los soldados, como Charles de Gaulle, que escribiría sobre el lamentable deseo de los infantes franceses de dejar en paz al enemigo. Mientras que el comandante francés del 10º ejército, Victor Durval, escribió sobre las lamentables consecuencias de cuando los hombres se familiarizan con sus vecinos opuestos. La proximidad de unas trincheras con otras facilitaba que los soldados se saludasen a gritos entre sí,
intercambiando con frecuencia no solo saludos, sino noticias, ayudados con un lenguaje en común, ya que había algunos alemanes que luchaban en el frente, que habían visitado o vivido un tiempo en Inglaterra, sobre todo en Londres, de modo que estaban familiarizados con el lenguaje y con las costumbres. Había veces que los soldados alemanes preguntaban a sus enemigos ingleses sobre resultados de algún partido de fútbol o sobre las ligas de fútbol. También podrían versar sobre el clima o pasar mensajes hacia un amor que se encontraba del otro lado de las trincheras, lo que también ocurriría en la tregua de Navidad, en donde soldados alemanes, franceses y británicos intercambiaron cartas para sus seres queridos que quedaron del otro lado de las trincheras, separados por una guerra. También solían cantar por las noches en algo que se convertiría en una especie de competencia, en donde los alemanes por un lado cantaban en ocasiones burlándose de los británicos y estos le respondían de la misma manera, burlándose de los alemanes. A unos meses de iniciada la guerra y al saber los soldados que no regresarían a sus hogares aquella Nochebuena de 1914, los soldados ingleses, franceses y sus enemigos alemanes habían recibido cartas, objetos y alimentos diversos de sus familias para pasar la Navidad en las trincheras. Espontáneamente los alemanes comenzaron a adornar sus trincheras con pequeños árboles navideños, una tradición que ha pasado a casi todo el mundo, pero que tiene su origen en Alemania, el conocido como Tannenbaum, o árbol de Navidad. Decorado con luces y con esferas, aquellos árboles iluminaban la profunda noche fría y hacían que la guerra pareciera menos grotesca y terrible de lo que era. Los alemanes comenzaron a entonar villancicos, en específico el conocido como Noche de Paz, en alemán Stille Nacht, y en inglés Silent Night. Los ingleses y franceses escucharon estos cantos tan semejantes a los que ellos conocían y replicaron con el mismo cántico, pero con sus respectivos lenguajes. De repente, los soldados comenzaron a salir de sus trincheras con una bandera blanca, prometiendo no iniciar las hostilidades. Los soldados británicos, franceses y alemanes se encontraron en la tierra de nadie, en una zona neutral, en donde comenzaron una repentina convivencia, ante la atónita mirada de los mandos, quienes buscaban que los soldados regresaran a sus trincheras. Una tregua se declaró. Los soldados comenzaron a compartir sus alimentos, cantando villancicos. No era necesario incluso que se entendieran, a pesar de que algunos de ellos sí podían hablar el lenguaje de su enemigo, que en aquel momento no era más que un inesperado amigo, un conocido, alguien que compartía con ellos el frío de la noche y la lejanía de sus hogares. También mostraban las fotografías de sus familias, quienes los esperaban en casa. Aquella noche los soldados asistieron a una misa presidida por un sacerdote escocés, quien la haría en los dos idiomas, inglés y alemán. Se cuenta que en algunas de las trincheras los soldados se reunieron a jugar un partido de fútbol. Era una situación increíble como nunca antes se había visto. Las cartas llegaban a los hogares relatando este encuentro fraternal entre los que eran enemigos sin ninguna razón, y quizás un atisbo de razón se produjo en las mentes y conciencias de algunos soldados, en donde se dieron cuenta de que aquel que peleaba contra ellos no era en realidad un enemigo, sino más bien otro ser humano que también tenía miedo, quien también había sido enviado por la enemistad de unos hombres que se encontraban a cientos de kilómetros de las trincheras, del campo de batalla, en sus palacios, en sus mansiones. Mandaban mensajes de odio, habían engañado a sus soldados. Los altos mandos no sabían qué hacer. Naturalmente que era un desastre que los soldados confraternizaran, pues eso ponía en riesgo la guerra, amenazando a sus soldados a ser juzgados y castigados, inclusive como un acto de traición, con pena de muerte. Los periódicos cubrieron este hecho, algunos mostraban su apoyo y su sorpresa sobre una situación de verdadera humanidad, haciendo alusión a las declaraciones de los soldados. Una situación extraordinaria y hermosa, otros por su parte criticando a los soldados que habían participado, tachándolos de traidores. De acuerdo al periódico y el frente, es que se hacían una u otra observación, con los altos mandos y los gobiernos, muchos de ellos intentando que la población no se enterase de esta espontánea tregua, de aquella noche en donde la paz pudo en contra de la guerra, en donde la Navidad, aun seas creyente o no, pudo conquistar a los corazones más duros, y en donde el villancico Noche de Paz, Noche de Amor, Noche Sagrada, se hizo realidad, exponiendo al hombre a su humanidad perdida. Muchos de aquellos soldados enviarían cartas a sus familiares contando lo que habían vivido aquella Navidad de 1914. Estos son algunos de sus testimonios. Querida madre, te escribo desde las trincheras. Son las 11 de la mañana. A mi lado hay un fuego de coque. Enfrente de mí un refugio, con paja adentro. El suelo está descuidado en la zanja real, pero congelado en otros lugares. En mi boca hay una pipa presentada por la princesa María. En la pipa hay tabaco, por supuesto, dices.
Pero espera, en la pipa hay tabaco alemán. Jaja, dices, de un preso o encontrado en una trinchera capturada. Dios mío, no, de un soldado alemán. Sí, un soldado alemán vivo de su propia trinchera. Ayer los británicos y los alemanes se reunieron y se dieron la mano en el suelo de las trincheras. Intercambiaron recuerdos y se dieron la mano. Sí, todo el día de Navidad. Y mientras escribo. Maravilloso, ¿no? No me hubiera perdido esa única y extraña Navidad por nada. Vi a un oficial alemán, una especie de teniente, creo, y siendo un poco coleccionista le insinué que me había enamorado de algunos de sus botones. Saqué mi cortaalambres y con algunas tijeras hábiles saqué un par de sus botones y los puse en mi bolsillo. Luego le di 2 míos a cambio. Lo último que vi fue a uno de mis ametralladores, que era un poco peluquero aficionado en la vida civil, cortándole el pelo anormalmente largo a un dócil boche, que estaba pacientemente arrodillado en el suelo, mientras la máquina automática se deslizaba por la parte posterior de su cuello. Viernes. Estamos teniendo el día de Navidad más extraordinario que se pueda imaginar. Existe una especie de tregua desordenada y absolutamente desautorizada, pero perfectamente comprendida y observada escrupulosamente entre nosotros y nuestros amigos de enfrente. Lo curioso es que solo parece existir en esta parte de la línea de batalla. A nuestra derecha e izquierda todos podemos escucharlos disparar con tanta alegría como siempre. La cosa empezó anoche, una noche fría, con escarcha blanca, poco después del anochecer cuando los alemanes empezaron a gritarnos «¡Feliz Navidad, ingleses!». Por supuesto, nuestros compañeros respondieron a gritos, y en ese momento un gran número de ambos bandos habían abandonado sus trincheras, desarmados, y se habían reunido en la discutible y acribillada tierra de nadie. Aquí se llegó a un acuerdo, todos por su cuenta, de que no deberíamos dispararnos hasta pasada la medianoche de esa noche. Todos los hombres estaban fraternizando en el medio. Naturalmente no les permitimos acercarse demasiado a nuestra línea, e intercambiaban cigarros. No se disparó ni un solo tiro en toda la noche. Gustave Berthier escribió: el día de Navidad los boches hicieron un cartel que indicaba que querían hablar con nosotros. Dijeron que no querían disparar, estaban cansados de la guerra, estaban cansados como yo. No tienen diferencias con los franceses, pero sí con los ingleses. Recuerdo el silencio, el misterioso sonido del silencio. Solo los guardias estaban en servicio. Todos salimos de los edificios de la granja y nos quedamos escuchando. Y por supuesto, pensando en la gente de mi país. Todo lo que había oído durante 2 meses en las trincheras era el silbido, el crujido y el gemido de las balas en vuelo, el fuego de ametralladoras y voces alemanas distantes, pero hubo un silencio de muerte esa mañana. A lo largo de la tierra hasta donde alcanzaba la vista, gritamos, ¡Feliz Navidad!, aunque nadie se sintió feliz. El silencio terminó en la tarde y la matanza comenzó de nuevo. Fue una paz breve en una guerra terrible. Naturalmente que el alto mando se esforzaría por impedir que las siguientes navidades de los años que venían por delante en la guerra volviera a suceder algo semejante. Quizás en algún momento los soldados, liberándose del yugo de sus opresores, hubiesen visto que la guerra era innecesaria, que aquellos hombres a los que combatían no eran enemigos sino compañeros, y que en realidad los verdaderos enemigos eran aquellos que los habían enviado a morir en su lugar, sin que hubiese una agresión o derecho de contestar en contra de otro. Los soldados se marcharon a sus respectivas trincheras cuando terminó la tregua, no sin antes volver la cabeza hacia los que habían conocido como enemigos, se habían convertido en amigos, y ahora regresaban a la enemistad, haciéndoles recomendaciones. Baja la cabeza. Cuando termine la guerra te visitaré en Alemania. Cuídate, que Dios te bendiga. Aquel día quizás hubiese sido más histórico si los soldados abandonaran las armas por completo y decidieran regresar a casa. Este acontecimiento, sin embargo, es memorable, y nos muestra cómo incluso cuando nos quieren arrebatar nuestra humanidad, nuestra bondad, nuestra empatía, podemos recuperarla. Es por eso que en estas fechas, aún sin ser religiosos, aún si no se cree en ello, nos permite la reflexión, la esperanza de tiempos mejores, la esperanza de que la humanidad sea al menos un poco mejor el siguiente año, en donde los enemigos se vuelvan amigos, en donde las enemistades terminen, y el poder y la riqueza se vea disminuida ante la humanidad de los hombres y de las mujeres, cuya voluntad es buena. Si se piensa que estoy a favor de la paz en lugar de la guerra, entonces se piensa acertadamente, y no es una contradicción con lo que he dicho de las revoluciones. Pienso que las guerras por motivos injustos, por ambición y el poder de algunos cuantos, por riqueza, por hegemonía,
es uno de los crímenes más grandes de la humanidad. Aquel que declara una guerra sin razón solo por adquirir poder y prestigio o gloria, solo debería obtener reclamos, vergüenza y rechazo. En cambio, aquellas guerras que se hacen por los motivos correctos, aquellas guerras que se luchan para mejorar el mundo, para pelear en contra de la injusticia y del poder, son aquellas que bien valen la pena lucharse, porque pelear por la justicia, pelear por un mundo mejor, no es un acto reprobable. Lo reprobable es no hacerlo. Porque más que algo necesario, es más bien nuestra obligación como seres conscientes, pensantes, racionales y sensibles, como aquellos que descubrieron que más allá de los uniformes y de las banderas, todos somos humanos. Quizás estas fechas no representen mucho para algunas personas, quizás no se vea desde un punto de vista religioso, pero estos días al menos deben de ser días de reflexión, que ayuden a los hombres a borrar las enemistades, a comprender que no se debe de luchar una guerra injusta con aquellos que no son en realidad sus enemigos, sino que como ellos, son forzados a luchar una guerra que no es suya. A raíz de este acontecimiento es que existieron a lo largo de la Primera Guerra movimientos que se oponían a ella, tanto en el bando de los aliados como de las potencias centrales. Pero en fin, esta fue mi reflexión y el acontecimiento histórico de la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, en donde, como hemos visto, una celebración religiosa que habla de paz y de amor, de reconciliación y perdón, logró lo impensable, detener una guerra cruenta, terrible, que puso en contra a hombres que ni siquiera se conocían, y en el momento en el que se conocieron, vieron en su interior al ser humano más que al enemigo, al supuesto enemigo. Pero ¿tú qué piensas sobre este acontecimiento? ¿Conoces este importante evento de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Si el video te gustó o te pareció informativo, por favor dale like y compártelo, eso me ayuda mucho a continuar subiendo contenido interesante. Suscríbete si quieres ver videos sobre esta y otras temáticas históricas, filosóficas y artísticas. Sobre este acontecimiento se hizo una película que recomiendo mucho, precisamente se llama Feliz Navidad. Búscala, no te arrepentirás. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci. Felices fiestas.